Pedro Luis Silva, doctor arquitecto o doctor en arquitectura, investigador del CITAD Dinámica CEP, Lisboa, Portugal, de la Universidad de La Coruña, España. Así que habla, por supuesto, su origen portugués, y creo que es nacido en Francia, así que hoy nos va a dar la charla en español, y cualquier cosa nosotros lo ayudaremos, pero que no se preocupe, que nosotros nos adaptaremos y trataremos de entender, y Horacio, cualquier palabra compleja que él pueda identificar que no lo entendemos bien, lo incluirá en la charla. Bueno, investigador en el área de la arquitectura con más de 10 años de experiencia, especializado en edificios Art Nouveau en el contexto mundial, tiene un doctorado en arquitectura sobre el Art Nouveau portugués y europeo, así como varias publicaciones a nivel nacional e internacional, sobre todo relativas al estilo arquitectónico. Es investigador en diversos centros de investigación, encontrándose a desarrollar proyectos alusivos a la temática, como también relacionados con la arquitectura en general. Su especialidad es referente a la rehabilitación de edificios antiguos de las edificaciones Art Nouveau. Así que bueno. Ok. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires por la oportunidad de divulgar mi investigación, en particular al señor presidente William Pastrana. Mis disculpas por mi español, sin embargo, intentaré hablar lo mejor posible. Mi nombre es Pedro Silva y, como ya he dicho, soy investigador en la arquitectura, haciendo parte de varias investigaciones en Portugal y a nivel internacional. Esta presentación aborda la arquitectura Art Nouveau portuguesa, que apareció a principios del siglo XX en Portugal, siendo esta mi especialidad. Cabe señalar que fue elaborada con base en mi tesis doctoral titulada Arquitectura Art Nouveau de la costa oeste portuguesa, análisis gráfico. Dejo aquí mis contactos, caso tiene alguna duda al respecto de la arquitectura Art Nouveau o acerca de otro tema. Bon. Pedro, ¿tú tienes cerrada tu cámara para que te veamos? Sí. Ah, si la puedes abrir un momento, después la cierra, pero por lo menos en la introducción, así te vemos. ¿Estás viendo, sí? No. Si no la dejas así, hacemos lo importante es que se vea tu presentación, es para verte nada más un momentito, ¿no? Sí, poquito. Bueno, no importa, Pedro, sigue con la charla, con la presentación y la conferencia. Lo importante es tu contenido. Un poquito, está apareciendo aquí. Que es abajo, la cámara está abajo, ¿no es cierto, Horacio? Ay, no, son medio cómicos estos viejos. Sí, son medio pelotudones. Pedro, a câmera fica do lado esquerdo abaixo, segundo ícone. Veja se você consegue acionar ali. No, si no, no importa, sigamos con la presentación. Ok, bon. Ok. Bon, la primera parte refiere a la introducción y abarca la perspectiva del arquitecto, la contextualización histórica y el encuadramiento de la arquitectura. La segunda parte es concerniente al análisis de los edificios e incluye la identificación y catalogación, la determinación de los grados de pureza, los procedimientos metodológicos, los autores de sus obras, la situación existente, así como expone algunos ejemplos tipo
referentes al análisis gráfico y estudio de las edificaciones del estilo. Finalmente, en la tercera parte, serán citadas las conclusiones generales relativas a la arquitectura Art Nouveau en Portugal. En primer lugar, es capital mencionar que para realizar un análisis gráfico compositivo, particularmente de alzados, es fundamental estudiar y analizar esta arquitectura según una perspectiva de arquitecto. Así, es fundamental observar, caso sea posible, en detalle sobre todo los proyectos primitivos de cada obra, para que posteriormente se pueda realizar un análisis adecuado. Por otro lado, cabe señalar que existe una gran escasez de este tipo de estudios relacionados con el Art Nouveau en Portugal. Al respecto a la contextualización histórica del Art Nouveau europeo, es imprescindible destacar que se sitúa cronológicamente aproximadamente entre 1893 hasta alrededor de 1905, mientras que en Portugal floreció aproximadamente entre 1905 y 1915. Cabe señalar también que la expansión del Art Nouveau se debió principalmente a su difusión a través de las exposiciones universales de París 1900 y Turín 1901. Sin embargo, a nivel europeo duró hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, aunque con menos notoriedad, mientras que en Portugal se mantuvo en un contexto más ecléctico hasta la década de 20. Este dibujo retrata la arquitectura antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, según el arquitecto belga de la época, Antoine Pompe. De facto, este póster describe exactamente la arquitectura de la preguerra, demostrando un Art Nouveau muy ornamental, mientras que la de la posguerra es mucho más simplificada, especialmente a partir de la fundación de la Bauhaus. Uno de los principales objetivos del Art Nouveau fue de facto de romper las tendencias eclécticas instaladas en Europa en épocas pasadas, pretendiendo así ser el primer estilo innovador del siglo XX, según el concepto de unidad de las artes. Efectivamente, los edificios de la época fueron idealizados como un todo, es decir, las propias concepciones de las fachadas y de los pasos interiores, las estructuras de los edificios, las ornamentaciones internas y externas, el mobiliario, entre otros, incitaron de cierta forma la formalización de una unión total globalizadora. Por ejemplo, tal como demuestra el Hotel Van Nietveld, en la izquierda, situado en Bruselas, y este edificio localizado en Viena, los nuevos materiales como el acero y el hierro, conjuntamente con el hormigón armado, se aplicaron tanto en las estructuras como en los elementos decorativos. También el conocido Hotel Guimard, localizado en París, presenta fachadas con volúmenes irregulares, sinuosas, exhibiendo notoriamente el uso de los nuevos materiales de la época. En el respecto a los interiores, y tal como revelan estas dos fotos,
es visible que los espacios interiores fueron concebidos segundo el concepto de arte total. Tanto el interior de la casa particular de Victor Horta, localizada en Bruselas, como el interior do Off Pavilion, situado en Viena, demuestran que todos los elementos intrínsecos a los edificios fueron realizados según la tendencia de la época, en que ningún objeto fue olvidado. Relativamente a las ornamentaciones, es importante destacar que tuvieron un papel relevante en la arquitectura de la temporada, materializándose a través de diversos tipos de materiales y dependiendo de las localizaciones. Por ejemplo, estas dos figuras, a saber, el panel de azulejos de la Maison de Blanc, así como la puerta de la casa personal de Ernest Villeroy, transmiten claramente las características de los elementos decorativos de la época. En el concerniente a Portugal, es importante destacar que en final del siglo XIX, el país no era industrializado. De hecho, la economía se basaba en el desarrollo de las vías de comunicación, especialmente las vías férreas y de las carreteras. Este mapa data de 1895. Por tanto, no existían condiciones que permitieran seguir totalmente una corriente arquitectónica que conjugaba avances científicos a nivel social, económico y arquitectónico. Por otro lado, las condicionantes de la época, a saber, los desfases del país en relación con la Europa, especialmente del simbolismo y del Art Nouveau, juntamente con la falta de industria, el conservadurismo nacionalista, entre otros, no favorecieron la introducción del estilo en el territorio con la misma fuerza de los centros difusores. Así, es factual que los eclectismos de final del siglo XIX se mantuvieron a principios del siglo XX. Como demuestran estos diseños primitivos, las fachadas tienen componentes del estilo. Sin embargo, transmite globalmente un cierto eclectismo. Ante esta sucesión de condicionantes y paralelamente a otros países, no sería posible en Portugal existir en altura verdaderamente Art Nouveau, ni una arquitectura totalmente inovadora según el concepto de arte total. Sin embargo, y a pesar de los constreñimientos de la época, el país tiene obras de especial interés. Observando estos 4 edificios, es visible que tienen características con fuertes influencias de los centros de propagación, a saber, las composiciones de los alzados, así como una serie de elementos típicos del estilo, tal como los óculos, los semicírculos, entre otros. Por ejemplo, esta obra situada en Aveiro exhibe fuertes influencias europeas, tanto a nivel compositivo como de ornamentación.
De hecho, las geometrías de los alzados, el arco japonés característico de Aveiro, el semicírculo, las ornamentaciones en fierro y cantería, los azulejos, tienen tendencias de los centros difusores. Relativamente a los interiores nacionales, también se han identificado algunos buenos ejemplos, aunque sean escasos. Por ejemplo, tanto este hall de trazado geométrico de un edificio en Lisboa, así como el trazado sinuoso del interior de esta antigua habitación en Aveiro, indican claramente las tendencias europeas. Sobre las ornamentaciones nacionales, cabe señalar que se expresan en particular a través de los azulejos, siendo este una característica del Art Nouveau portugués. Cabe destacar que este fue uno de los materiales favoritos de los proyectistas de la temporada, debido principalmente a la fuerte industria cerámica existente en esa época. Pero también es verdad que los elementos decorativos en cantería y hierro son bastante habituales en los edificios nacionales. En el contexto de concluir la contextualización histórica, se presentan de seguida 4 mapas cartográficos en el propósito de se observar la situación global europea y portuguesa. Así, el primer mapa muestra el conjunto de países que agrupan el mayor conjunto arquitectónico de la corriente. De señalar que los países señalados a rojo son los principales centros Art Nouveau. El segundo mapa muestra las principales ciudades con edificios Art Nouveau de los centros europeos, subdivididos en 5 ítems. El núcleo de origen, siendo Bruselas el punto de partida de la difusión de la arquitectura Art Nouveau. Los grandes centros de difusión europeos, tales como Londres, Ámsterdam, Turín y Budapest. Los centros primarios, como por ejemplo París, Barcelona y Viena. Los centros puntuales, tales como Glasgow, Nancy y Weimar. Finalmente, a rojo, los centros complementarios, a saber las ciudades de Milán, Praga y Berlín. En una tercera fase se muestra una lista de los principales arquitectos mentores del estilo, así como una cartografía con sus países de origen, siendo claramente Victor Octa un gran mentor de arquitectura Art Nouveau. Por último, se expone el mapa europeo con sí, con especial énfasis para
¿Puedes tirar el micro, por favor? ¿Sí? ¿Puedes tirar el micro, por favor? Por último, se expone el mapa europeo con especial énfasis para Portugal y sus centros de difusión, a saber los distritos de Oporto, Aveiro, Coimbra, Leiria y Lisboa. También se muestra la lista de los principales mentores portugueses, refiriéndose que construyeron aproximadamente 36 obras Art Nouveau. Relativamente al encuadramiento de la arquitectura en Portugal y observando este mapa, se verifica que estos edificios se insertan en una área territorial muy considerable, con más enfoque en los distritos de Oporto y Aveiro, Coimbra, Leiria y Lisboa. De hecho, es precisamente entre las dos mayores ciudades del país que se encuentran las obras con mayor contenido del estilo y cuyos eclectismos son menos notorios. También se puede observar que cuanto más nos alejamos de la costa oeste, menos visible es este tipo de arquitectura, surgiendo apenas a nivel de ornamentaciones. En cuanto a las tiendas comerciales, cabe señalar que a principios del siglo XX se construyeron numerosos establecimientos en Portugal. Sin embargo, con el tiempo se llevaron a cabo demoliciones prematuras de este tipo de espacios. Sin embargo, los distritos de Oporto, Aveiro y sobre todo Lisboa aún tienen tiendas con fuertes influencias de los centros de propagación. Cabe mencionar que muchos edificios nacionales y extranjeros de la época se encontraban referenciados en las revistas de la época, especialmente en la revista A Construcción Moderna, que no solo exhibía edificios de la temporada, como también exponía tiendas comerciales, elementos decorativos, muebles, entre otros. De hecho, esta revista permitió localizar varias obras del estilo. Esta es una capa del primer número de la revista de construcción moderna. Por ejemplo, estos dos modelos de frentes comerciales demuestran claramente que la revista estuvo atenta a las tendencias en boga en Portugal y en Europa. De señalar que estas dos tiendas ya fueron demolidas con el tiempo. Por otro lado, el análisis de los proyectos primitivos de las obras
permitieron comprender las influencias y las ideas que los proyectistas nacionales tenían sobre el Art Nouveau. Sin embargo, algunos edificios perdieron a lo largo del tiempo sus características originales de la temporada, como es el caso, por ejemplo, de este edificio de vivienda y renta. Con respecto a los establecimientos comerciales, se observaron todas las piezas diseñadas primitivas, tal como ejemplifica el proyecto de la tienda de María García, que era una empresaria española. Esta tienda fecha de 1912. Es importante destacar que los viajes realizados a lo largo del territorio permitieron constatar que algunas obras poseen ciertos eclectismos. Sin embargo, este conjunto arquitectónico se conota en términos compositivos y a nivel ornamental con las tiendas europeas vigentes en el cuartel. De este modo, se verifica que las zonas norte, centro y sur de la costa oeste portuguesa son las que agrupan los edificios Art Nouveau más relevantes del país y transversales a las obras de los centros difusores europeos. Sin embargo, dados los eclectismos mencionados, fue fundamental establecer criterios calificativos en el ámbito del estudio de las obras. Mientras que los dos primeros dibujos arriba exhiben fachadas totales Art Nouveau, los dos siguientes expresan alzados parciales del estilo, con algunas componentes eclécticas. Los dos últimos edificios abajo presentan un eclectismo más marcado. Sin embargo, tiene elementos puntuales de la corriente. Así, y después de esta breve introducción, vamos a abordar en esta segunda parte el análisis gráfico de los edificios Art Nouveau. Bueno, como indica el mapa y la lista, se identificaron y catalogaron las 36 obras más representativas del Art Nouveau nacional, ubicadas en los 5 distritos mencionados anteriormente. Cabe señalar que este procesamiento se realizó de acuerdo con 3 niveles calificativos, a saber, los edificios con números rojos son los más puristas del país. Son los edificios más las tiendas comerciales. Las obras numeradas de azul
son relativas a las construcciones intermedias, con fuertes tendencias del estilo. Los edificios con el color lila corresponden a las obras con menor contenido de la corriente. Así fue fundamental determinar para las construcciones nacionales 3 tipos de grados de pureza, a saber grados 3, 2 y 1, según 3 niveles de análisis distintas. Observando, por ejemplo, estas 3 fachadas primitivas, se verifica que tienen características diferenciadas. Sin embargo, todas contienen atributos Art Nouveau. Para los 14 edificios más puristas, fue atribuido al grado 3, es decir, aquellos que tienen alzados globales más relevantes, con fuertes connotaciones con las obras de los centros de difusión. En esta situación se realizó un análisis gráfico especialmente relativo a las composiciones y geometrías de las fachadas. Para la totalidad de las 6 tiendas comerciales también se estableció el grado 3, ya que todas revelan claras influencias europeas. Aquí, de acuerdo con lo realizado para los edificios de grado 3, se realizó un estudio esencialmente referente a las composiciones de las fachadas. Con respecto a los 6 edificios intermedios que poseen alguna componente ecléctica, fue atribuida al grado 2, es decir, para las obras que tienen elementos de cierta forma mayoritariamente Art Nouveau y con otros oriundos de diversos estilos arquitectónicos. En este caso se llevó a cabo particularmente un estudio sobre los componentes globales relevantes característicos del movimiento. Finalmente, para los 10 edificios más eclécticos, se estableció el grado 1, es decir, que aquellos que poseen solamente componentes puntuales del estilo. En esta situación se realizó solamente una observación a través del registro fotográfico sobre algunos elementos de la corriente. Resumiendo, la determinación de los grados de pureza nos permite así evaluar el conjunto de obras nacionales a través de parámetros concisos y coherentes frente a la realidad local.
Con respecto al procesamiento metodológico, fue fundamental para este análisis, primero, procederse a la ortorrectificación de las fotografías. Este trabajo duró cerca de un año, solamente para la ortorrectificación de las fotos. Se realizan algunos fotomontajes cuando sea necesario, como el caso de la segunda foto. Y se hacen levantamientos topográficos en el ámbito de tener el mayor rigor posible cuando se realiza el análisis gráfico. Y por fin se elaborar algunas modelaciones tridimensionales en el ámbito del estudio de las construcciones. Este tipo de metodología permitió así obtener un mayor rigor en el momento del estudio, así como se reducir los condicionantes locales, especialmente en el contexto del registro fotográfico. Conforme este ejemplo, cuando la foto tiene amorfías en su conjunto, es necesario ortorrectificar horizontalmente y verticalmente la imagen a través de un software apropiado para correcciones digitales, pensé que así. Con respecto a las fotomontajes, esta diapositiva y las 4 siguientes expresan claramente la complejidad de obtener una sola fotografía dadas las condicionantes locales. En este caso, el edificio fue, como demuestra la imagen en 3D, el edificio fue fotografado en 4 fases relativas a los 4 pisos. En una segunda fase fue fotografado el primer piso desde el primer piso del edificio frontal. Debido a las condicionantes locales, en el primer piso fue fotografado de sesgo. Posteriormente, la fotografía fue ortorrectificada a través de un software apropiado. Podemos ver que la foto arriba tiene deformaciones perspectivas, en cuanto la de abajo ya está ortorrectificada. En una tercera etapa y a partir de un balcón del edificio frontal se fotografía el segundo piso. Es claro que en esta foto también son bastante visibles las amorfías de la imagen. Y aquí tenemos la foto abajo, obtenida después del procesamiento de ortorrectificación. Por último, desde el tercer piso fue fotografiado la cubierta. En esta situación fue posible fotografiar el objeto de acuerdo con un
encuadramiento apropiado. Sin embargo, aunque pocas las distorsiones, también fue necesario ortorrectificar la foto. Así, y después el procesamiento de ortorrectificación, se obtuvo el producto final de la unión de las 4 fotos correspondientes a los 4 pisos. Sin embargo, fue necesario realizar correcciones de las tonalidades mediante un programa adecuado. Con respecto a los levantamientos topográficos de alzados, cabe señalar que esta metodología se justificó únicamente para el estudio de las 20 obras más puristas en el ámbito de obtener mayor rigor en el momento de los análisis gráficos de las edificaciones. Además de los levantamientos, también se realizaron las georreferenciaciones de las fotografías, con el objetivo de observar las líneas generales de los levantamientos de las obras en relación a las fotografías, claro. Finalmente se realizó, como he dicho, un conjunto de modelaciones tridimensionales con la finalidad de proporcionar visualizaciones de las obras según otras perspectivas, y así como con la intención de observar las texturas aplicadas en las fachadas. Relativamente a los autores portugueses y sus obras, cabe señalar que han legado edificios Art Nouveau de especial interés en los 5 distritos ya referidos. Cabe referir que en Portugal las construcciones no fueron solamente proyectadas por arquitectos, fueron también planeadas por proyectistas particulares, por ejemplo, constructores y maestros de obras. Pero también es cierto que existe un conjunto de obras cuyos autores son anónimos. Sin embargo, la mayoría de los edificios Art Nouveau fueron proyectados por arquitectos. De esta forma se presentó en esta diapositiva la totalidad de los edificios proyectados por arquitectos, verificándose que efectivamente el distrito de Aveiro es el que engloba más obras proyectadas por arquitectos. Cabe destacar que los arquitectos Silva Rocha y Corrodi, que Corrodi nació en Suiza y vino a trabajar en la época para Portugal, son los que aglutinan el conjunto de obras más representativas del estilo. Con respecto a los proyectistas particulares, el distrito de Lisboa es el que reúne el mayor número de edificios. En efecto, fue
el constructor lisboeta José Rodríguez Prieto, que englobó el conjunto más notorio y coherente a nivel nacional. Relativamente a los autos anónimos, isto é, que edificaram as obras em que não há registros de proyectos, se registraron un total 8 edificios diseminados por los 5 distritos. Por fin se muestra un mapa global con todas las obras de arquitectos, proyectistas particulares y autores anónimos. Las obras con los números a rojo fueron los edificios proyectados por arquitectos. Los edificios con números a verde fueron planeados por proyectistas particulares. Y las construcciones con números a lila son de autores anónimos. Se verifica así que los distritos de Aveiro y Lisboa son los que aglutinam el conjunto más significativo de obras Art Nouveau del país. Sobre la situación existente, es decir, de los edificios demolidos, cabe señalar que en el pasado las ciudades de Oporto, Lisboa y ocasionalmente Aveiro tenían aproximadamente 40 obras tales como edificios, tiendas comerciales y kioscos con fuertes tendencias Art Nouveau. Por ejemplo, este edificio industrial y residencial que en el pasado pertenecía a un industrial de Oporto, Agostinho Ricón Pérez, fue un bel ejemplar Art Nouveau, con fecha de 1904. Pero de hecho fue principalmente en términos de tiendas comerciales que se registró el mayor número de obras demolidas, aproximadamente 30. Cabe señalar que muchas de esas devantures fueron demolidas o reformuladas a partir de los años 20-30 debido a la falta de sensibilidad y incomprensión del estilo. Pero por parte de individualidades y entidades como los municipios. De hecho, un conjunto considerable de proyectistas optó por la nueva tendencia de la época, a saber el Art Deco, que permitió las demoliciones de las tiendas comerciales Art Nouveau. Aún y en lo relativo al estado actual de las edificaciones, se constata que la mayoría se encuentran en estado de conservación bueno o razonable.
Sin embargo, algunos edificios exhiben un estado de alta degradación, que es una pena. Así, y después de todo este procesamiento, vamos a abordar adecuadamente el análisis gráfico de la arquitectura. En una primera fase se presentarán, algunos ejemplos tipo de análisis gráfico de edificios de grado 3, que son los más puristas, como he dicho. En un segundo momento se expondrán algunos ejemplos tipo relativos a obras intermedias de grado 2. En un último ítem se mostrarán algunos modelos tipo de las construcciones más eclécticas de grado 1. Por tanto, en primer lugar, ejemplos tipos de grado 3, después grado 2 y después grado 1. Evidentemente que no es posible hablar sobre todos los edificios, porque son muchos, ¿eh? Con respecto a los edificios, a las tiendas comerciales de grado 3, cabe señalar que conforme es visible en este mapa y su respectiva lista, se encuentran ubicados en los 5 distritos ya mencionados. Con respecto a los edificios, cabe señalar que los dos ejemplares seleccionados están señalados a rojo. Por otro lado, tratándose aquí de las obras nacionales más puristas, fue realizado un análisis gráfico esencialmente relativo a las composiciones geométricas de las fachadas, con base principalmente en fotografías y piezas diseñadas. Así, el primer de los dos ejemplares tipo de análisis de edificios del grado 3 es la vivienda y tienda comercial Domingo José Fernández, fechada en 1906 del arquitecto Silva Leitão y ubicada en Oporto. Confrontando, por ejemplo, el diseño primitivo de la fachada a la izquierda, relativamente a la actualidad, se constata que en general la obra no está mucho modificada, excepto la cubierta. Sin embargo, con respecto a los materiales, el proyecto inicial preveía un revestimiento con ladrillo macizo, bastante habitual en los edificios, en particular belgas. Por otro lado, observándose esta fachada comparativamente a este edificio belga, se verifica que las geometrías
de los alzados son similares. Bien. Este es un análisis interesante de este edificio, ¿no? Relativamente al análisis gráfico de los alzados de las obras de grado 3, fue indispensable adoptar la siguiente metodología. En un primer momento, arriba a la izquierda, se presenta el levantamiento topográfico y la superposición del dibujo vectorial con la fotografía. En una segunda fase se realizaron estudios cromáticos, así como de llenos y vacíos. En una tercera etapa se realizó un análisis planimétrico teniendo como objetivo el estudio de los planos del alzado, simetrismos y asimetrías, entre otros. Finalmente, en un último ítem, se realizó un análisis compositivo de la fachada en el ámbito de verificar cuáles fueron las intenciones del proyectista con respecto a la concesión de su obra. De referir que en este caso el óculo se inserta, es el dibujo abajo de estudio analítico. En este caso el óculo se inserta en la forma geométrica denominada por vesica piscis, que es decir, que vejiga de pez, que consiste en la superposición de dos círculos de manera que comparten sus centros entre sí. Este tipo de elementos es muy visible, sobre todo en el Art Nouveau belga. Aún y con respecto al óculo de la vivienda, es decir, que parece conota con el de la casa belga designada por Le Dibou, siendo este un elemento característico de los edificios belgas de Art Nouveau. Esta antigua residencia, bien conocida en Aveiro, de señalar que en el día 20 de junio fue lanzado mi libro sobre arquitectura Arte Nova, que es Art Nouveau, en Aveiro. Que este edificio perteneció a Mario Belmont Pessoa, que es el primer propietario, cuyo proyecto fue de arquitecto Silva Rocha, con la colaboración de Corrodi, y es la única que tiene ainda una segunda fachada, así como un alzado posterior de la corriente. Comparando el alzado original de 1907, relativamente a su estado actual, se puede observar que el edificio mantiene su diseño original, excepto el área de la cubierta que fue modificado. Por otro lado,
si comparamos esta fachada con la de la Casa Saint-Cyr ubicada en Bélgica, se constata que las proporciones son claramente diferentes. Sin embargo, como veremos, tiene características tipo de los edificios belgas. Según la obra anterior, se realizó el respectivo levantamiento de la fachada, la superposición del dibujo con la foto, los tubos cromáticos, así como los llenos de vacíos. Además, también se realizó un análisis geométrico de la fachada principal, constatándose, por ejemplo, que los simetrismos son notorios en todas las características. Por otro lado, es importante señalar que para las 20 obras de grado 3, este fue el procedimiento tipo adoptado para el análisis de cada edificio. Con respecto a la segunda fachada, cabe mencionar que este tipo de elemento es muy común, especialmente en el Art Nouveau belga. Sin embargo, a pesar de arquitecto Silva Rocha se ha influenciado por el Art Nouveau belga, imprimió un poco en su arquitectura su sello personal a través de su diseño característico. Con respecto al alzado posterior, cabe destacar que fecha de 1909. Y este es un caso interesante, porque entre 1904 y 1907 el proyecto inicial previó menos un piso que fue agregado a un cuerpo posteriormente, siendo que fue agregado un cuerpo. Extendiendo, por ejemplo, las curvaturas de las aberturas centrales del piso agregado, se obtiene un círculo cuyo el eje se alinea con las aberturas centrales. Por tanto, en este diseño se comprende la intención del arquitecto. Con respecto a los edificios de grado 2, cabe señalar que se encuentran ubicados únicamente en los distritos de Aveiro, Coimbra y Lisboa. Siguiendo los mismos criterios de las obras anteriores, los dos ejemplares seleccionados están señalados a rojo. Uno de 1907 y otro de 1909. Como son obras intermedias que exhiben elementos mayoritariamente Art Nouveau, con algunas componentes eclécticas, se realizó principalmente un estudio de planos parciales y objetos relevantes de los alzados. A partir de dibujos y fotografías.
Así, el primer ejemplar tipo de edificio de grado 2 es la habitación Florentina y Vicente Ferreira, ubicada en Aveiro, cuya concepción es de Silva Rocha, y también con la colaboración de Corrodi. Es importante señalar que Silva Rocha y Corrodi eran amigos. Por un lado, los planos de planta baja transmite influencias belgas, por otro, el piso intermedio revela un cierto eclectismo. Aún y con respecto a la mansarda, que Ay, Dios. aún y con respecto a la mansarda, cabe destacar que este tipo de elemento con este diseño es muy característico en Bélgica. Sin embargo, el tipo de material y el diseño de este detalle tiene atributos propios de la línea del ya mencionado Corrodi. Además, a esta situación y observando este detalle, se constata que presenta dos tipos de diseños, con características particulares y autorías distintas. De hecho, el diseño típico de Corrodi, formando una especie de espiral, aliado a las líneas más sinuosas características de Silva Rocha, muestran claramente dos tipos de diseños diferenciados. Ahora, viendo las dos figuras, se puede ver que las influencias belgas son notorias. Por tanto, la fotografía debajo es un detalle decorativo del arquitecto Ernest Clairaut en Bélgica. La segunda obra seleccionada es del mencionado anteriormente, el constructor José Rodríguez Prieto. Está ubicada en el centro de la ciudad de Lisboa y fecha de 1909. Si miramos las dos figuras, se verifica que tanto la composición del alzado como sus ornamentaciones exhiben un diseño geométrico típico de la Secesión de Viena. Confrontando, por ejemplo, estas cuatro figuras, se puede observar que los círculos tangentes, así como el diseño geométrico de las puertas de la vivienda de Lisboa, se connotan claramente con los diseños característicos de la arquitectura
austríaca de la época. Portanto, las dos fotos son fotos del Off Pavilion de 1898 y fue fotografado portanto, en 2014 del arquitecto Otto Wagner. Relativamente a las obras de grado 1, cabe destacar que están ubicadas en todos los distritos, excepto de Coimbra. Cabe señalar que el ejemplar tipo seleccionado está una vez más señalada a rojo. Aquí no es muy importante mostrar muchos edificios. Una vez que son de grado 1, son los edificios más eclécticos. En este caso, son de las obras más eclécticas con tendencias del estilo. Se realizó un análisis de elementos puntuales de las fachadas solo con la ayuda de reportajes fotográficos. Cabe destacar que estos edificios son los menos eclécticos de las obras eclécticas ubicadas en el país. Porque aquí hay muchos edificios con pequeños elementos de Art Nouveau que no se puede comparar con edificios del centro difusores. Por ese motivo fue, como he dicho, esencial determinar los grados de prueba. De esta forma se presenta la habitación que en el pasado pertenecía a Joaquín Núñez Sequeira, situada en Leiria, de la autoría del arquitecto Augusto Román, y con fecha de 1908. Como muestra esta pieza, este diseño, y a pesar del eclectismo, es decir que el edificio tiene objetos con estilo belga. Al observar estas fotografías, se constata que el cuerpo que se agregó más recientemente, así como las alteraciones en la cubierta, han modificado completamente el edificio. De especial interés en esta casa es el diseño peculiar de Augusto Román, expresado en las aberturas y ornamentaciones. De hecho, este tipo de diseños que distinguen las obras de este arquitecto de las proyectadas por otros autores revelan su interpretación del estilo. Por otro lado, el objeto circular del recorte de la piedra indica las intenciones del arquitecto. Sin embargo, si este elemento fuera una
abertura circular de realzado, los conceptos de Art Nouveau serían más evidentes, tal como demuestra esta abertura circular del arquitecto François Mercier en Bruselas. Consumadas las dos primeras partes, ha llegado al momento de presentar las conclusiones sobre el tema. Como se mencionó inicialmente, las condicionantes portuguesas de la época no propiciaron la introducción de la corriente en el país con la misma fuerza de los centros difusores europeos. Por lo tanto, no sería posible que Portugal haya tenido proyectistas totalmente Art Nouveau según el concepto de arte total. Sin embargo, el territorio comprende edificios de especial interés que han marcado claramente la época. Esta es una foto antigua de 1906 de la habitación, la antigua habitación de Abel de la Cruz, proyectada por el referido constructor de José Rodríguez Prieto. Confrontando este mapa, se constata que la zona norte presenta únicamente 4 construcciones. Se verifica que el área centro tiene el mayor número de edificios de la corriente, haciendo un total de, pienso que 21 obras. De destacar que el distrito de Aveiro es el que tiene más construcciones del estilo, mientras que la zona sur, comprendida sola por el distrito de Lisboa, reúne un conjunto de 11 obras. Así se valida que existen aproximadamente en Portugal 36 edificios Art Nouveau. Esta diapositiva muestra el mapa general de los edificios ubicados en el territorio según sus grados de pureza, así como los mentores portugueses de Art Nouveau. Se constata que 28 de las 36 construcciones fueron proyectadas por arquitectos y proyectistas particulares. Sin embargo, 8 obras son de autorías anónimas. También se observa que los arquitectos Silva Rocha, Jaime Inácio dos Santos y Ernesto Corrodi, así como el constructor José Rodríguez Prieto, son los que tienen el mayor número de edificios del estilo. Se presenta también un mapa estadístico de las obras Art Nouveau portuguesas en el ámbito de verificar cuáles fueron las influencias europeas de los mentores nacionales.
Se valida así que de los 36 edificios analizados, 32 tienen influencias belgas, 2 exponen tendencias francesas y 2 tienen influencias austríacas. Tanto a rojo son las influencias belgas, a verde las influencias francesas y al azul las tiene la corriente austríaca. Sin embargo, a pesar de las influencias, sobre todo de la Bélgica, son notorias las interpretaciones de particulares de autores nacionales. Por ejemplo, los arquitectos Silva Rocha y Corrodi, así como el constructor Prieto, tienen características singulares a nivel conceptual y ornamental. De hecho, estos alzados tienen composiciones y ornamentaciones peculiares que expresan un dinamismo constante típico del Art Nouveau. Así, y para finalizar, respondiendo ahora a la pregunta principal del estudio realizado, a saber, que a pesar de las restricciones y la realidad local, existieron, de hecho, innovaciones técnicas y estéticas procedentes de los modelos occidentales. Se concluyó que en general no se trata propiamente de innovaciones, más de representaciones estéticas aplicadas por autores nacionales, como el caso de Silva Rocha y Corrodi y Auguste Romain. Segundo, son aplicadas por autores nacionales segundo las influencias belgas. Así se valida que, de hecho, podemos hablar de una arquitectura Art Nouveau portuguesa con características propias, siguiendo los principios y los conceptos de las tendencias del Art Nouveau belga, verificándose que la mayoría de las obras tienen características particulares. Y de este modo he terminado la presentación, estando receptivo para responder a cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, Pedro, gracias, muy interesante. Bueno, sí, hay como preguntas, hay muchas que nos han mandado por Facebook, por ejemplo, la influencia de todos estos arquitectos en Brasil. Por ejemplo, ¿sabes algo de si ha habido realmente influencia, si han venido acá a Latinoamérica y han dejado obra?
los arquitectos portugueses hacían viajes sobre todo en la Europa, sobre todo en París. Contudo, viajaban también para la América del Sur y no han hecho proyectos para Brasil, no. O sea, no ha ocurrido como en la Argentina, que vinieron a hacer obras especialmente, digamos, No, para acá. no, O no. sea, ¿sabes? Los arquitectos entonces de Brasil son nacidos en Brasil y probablemente hayan estudiado en Portugal. Sí, es posible que hay algunos arquitectos brasileños que tienen estudiado también en la Europa y que tienen llevado las influencias europeas de Art Nouveau. Por eso que, por ejemplo, en Argentina hay edificios con influencia de diversos centros difusores. No hay solo una concentración de edificios solamente belgas o franceses o austríacos. Tiene una mezcla de edificios nuevos de varios centros europeos. Bueno, sí, también otra pregunta, nos dicen cómo el Estado de Portugal protege estos edificios. O sea, ¿hay algo realmente en funcionamiento para la protección y rehabilitación de estos edificios en Portugal? Sí, en este momento no en todo el territorio, mas hay muchas ciudades, por ejemplo, como el caso de Aveiro, en que los edificios son protegidos y son patrimonio de la ciudad y son bien conservados en muchos casos. Pero hay la sensibilización y la protección de este patrimonio no es claro en todo el territorio, porque hay muchos edificios en que no existe un plano de protección de este edificio. Depende de la ciudad. A ver, no hay un plano nacional para la protección de todos esos edificios. Por lo tanto, en el futuro voy a hacer una propuesta para la clasificación de muchos de esos edificios. Embora, por ejemplo, en Aveiro ya hay varios que ya estén clasificados y protegidos, claro. Y respecto al turismo y al patrimonio, ¿hay algún desarrollo, hay alguna ruta creada, hay circuitos creados? Sí. Hay, por ejemplo, en Aveiro un circuito de visita de todos los edificios de Art Nouveau en Aveiro. Portanto, el municipio de Aveiro está muy atento en la protección de estos edificios. Aliás, Aveiro faz parte do réseau Art Nouveau Network. Portanto, en que o ponto principal é em Bruxelas. Portanto, está incluído en una red de patrimonio Art Nouveau. O sea, y creo seguramente que son parte de la ruta europea del Art Nouveau, que tiene sede en Cataluña y otra que tiene sede en Bruselas, supongo también. Sí, hay el caso de la Cataluña es un caso particular, porque la arquitectura de Gaudí, de Domenech y otros más
é uma arquitetura regional. Sí, Art Nouveau, no es un centro de difusión. sí. ¿Okay? Entonces, hay una ruta en Barcelona, sí, hay una ruta también en Europa, sí, y también hay en América del Sur, claro. Sí, 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 por eso. Bueno, ahí te agradecemos mucho. No sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta. Pueden ahora abrir los micrófonos para hacer alguna pregunta, pero desde ya le agradecemos porque ya la hora corrió. Pedro Luis de Matos Ferreira da Silva, doctor en arquitectura, con esta conferencia magistral de arquitectura Arte Nova da Costa Oeste Portuguesa, que fue el título original. Realmente el planteo es interesantísimo porque, como siempre decimos nosotros, que continuamente estamos haciendo charlas y presentaciones y cursos sobre la arquitectura Art Nouveau. Este planteo tan académico y tan científico y tan no sé cómo llamarlo, porque yo no soy arquitecto, nos planteó una nueva forma de ver la arquitectura y una nueva forma de acceder a ella y de clasificarla, que es lo más complejo y que realmente es un trabajo que has hecho maravilloso. Así que bueno. Puedo decir más una cosa. Fue un trabajo de doctorado, como he dicho, de 8 años. Oh. Sí, 8 años en la Universidad de La Coruña, en que para la pesquisa y viajes a los centros de difusión, pesquisa en los distritos a nivel nacional e internacional, fueron 4 años. Ah, bueno, por ahí está Alex Horta, que es nuestro embajador ahí en Brasil sobre la ruta panamericana del Art Nouveau. No sé si querés agregar algo. Por ahí, Alex. Bueno, si alguno quiere agregar algo, con mucho gusto. Y si no, les quiero comentar que esta charla, obviamente, la vamos a subir a YouTube. Mañana estará en YouTube para todos los que no pudieron verlo hoy. Porque en Facebook algunos tuvieron problemas con el sonido, así que nos están pidiendo que lo subamos a YouTube y por supuesto va a tener acceso amplio. Y bueno, desde ya los invitamos a nuestro próximo evento, que es el miércoles que viene, desde nuestra sede en el Palacio Barolo, donde inauguraremos nuestra tienda de recuerdos, pero una tienda de recuerdos muy especial porque tiene antigüedades de época. Y por supuesto lo invitamos a Pedro Luis de Matos Ferreira da Silva, que nos visite, y ya está invitado acá a Buenos Aires a conocer nuestro patrimonio de la Argentina y de la ruta argentina del Art Nouveau. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. No sé si Horacio quiere agregar algo. No, me dice que no, porque ya se ha extendido mucho y tenemos miedo que se nos corte el Zoom. Así que bueno, escuchamos tus palabras de despedida, Pedro, y te agradecemos infinitamente esto. Te mandaremos un certificado nuestro, por lo menos para agradecerte esta desinteresada colaboración de haber participado en lo que llamamos nosotros este Festival Art Nouveau de septiembre, que es justo septiembre, que para nosotros es el mes del Art Nouveau. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Willy, muchas gracias por la amabilidad de divulgar mi investigación. Vamos hablando, cualquier cosa que necesiten de mí, vamos hablando. Y muchas gracias más una vez. Bueno, tu sabiduría, y acá Alex, ¿querés agregar algo? A ver, vamos a... Hola, Willy. Me gustaría mucho agradecer a vos por la oportunidad y principalmente a Pedro, que cuando lo invitamos de pronto lo aceptó la invitación y nos brindó con una charla magnífica. Muy bueno. Muchas gracias, Pedro. De nada, gracias, Alex. Gracias. No, realmente excepcional y estamos realmente impactados por esta charla tan académica y tan interesante. Sí. Un nuevo planteo y una nueva forma de ver el patrimonio Art Nouveau. Así que bueno, muchas gracias y bueno, te convocamos más adelante cuando tengas presentado algún otro trabajo, de nuevo a hacer un
una conferencia por nuestra ruta panamericana del Art Nouveau. Muchas gracias. Bueno, y los despedimos a todos. Hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.